A continuación, la ya conocida doctora Rita Borromeo presentará el modelamiento matemático de las escuelas alemanas y en la formación de docentes. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días, señores y señores. Good morning, ladies and gentlemen. Esta va a ser mi segunda presentación y, como les prometí ayer, les voy a entregar ejemplos concretos para la enseñanza y el aprendizaje del modelamiento matemático para educación básica, media y en las universidades para la educación de profesores. Voy a comenzar con una cita de Lamont. Él dice: de lo que no sabemos acerca del cerebro humano y su funcionamiento, tal parece que el modelamiento es un conocimiento humano y es un proceso que nos permite pensar. Y vamos a comenzar con lo siguiente. Yo solo diría, vamos a hablar un poquito acerca de la necesidad de desarrollar las competencias a largo plazo del modelamiento. Entonces tenemos que empezar con la educación básica, con estos conceptos. Y luego les voy a entregar algunos ejemplos. María nos entregó grandes ejemplos ayer y yo les voy a entregar unos cuantos más. Y les voy a mostrar algunos videos de clases en escuelas básicas y algunos ejemplos de liceos también, tal cual como les mostré ayer el ejemplo del faro, ¿recuerdan? Algo importante es que el modelamiento de la educación de los profesores, porque si queremos que el modelamiento sea enseñado en todo el país, en Chile, necesitamos el modelamiento que esté incluido en el currículum de la universidad y en la enseñanza hacia los profesores. Luego vamos a hablar del resumen de las dos conferencias y un mensaje central. Ahora, lo que se refiere al desarrollo a largo plazo de las competencias del modelamiento es importante. Y como les señalé ayer, el modelamiento matemático es obligatorio, es una habilidad dentro de los estándares matemáticos en Alemania para la educación básica y media, y en otras competencias también son la argumentación, comunicación y resolución de problemas. Y cuando pensamos en la modelación, tal cual como lo escuchamos ayer, el modelamiento incluye muchas competencias y ideas y contenidos como probabilidad, estadística, geometría, aritmética, pensamiento natural. Y depende, por supuesto, de la tarea en la cual nos enfocamos, en donde podemos incluir esto en el modelamiento, estas competencias que los estudiantes tienen que adquirir. Y nuevamente, una exigencia del modelamiento es una traducción de enseñar la matemática, validar los resultados, y esto es muy importante. Entonces, en Alemania, por supuesto, es necesario que el modelamiento vaya en conjunto con los distintos cursos y los contenidos y las competencias. Entonces, es lo que podemos ver acá. Lo podemos interpretar como quieran, como contenidos, pero también son distintas habilidades de los estudiantes. Mary ayer sostuvo que el modelamiento, las habilidades de modelamiento, en donde algunos estudiantes son muy buenos o algunos necesitan más tiempo para poder entender, entonces enseñar esta es una oportunidad para diferenciar a los estudiantes que tenemos en nuestras clases. Y por supuesto, para el desarrollo a largo plazo de las competencias de modelamiento, también debemos seguirlas.
Debemos tener ciertas tareas de modelamiento. Ayer señalamos que es un instrumento importante. Cada tarea es un instrumento que nos permite preparar sus lecciones. Y como les dije ayer, yo les entregué 6 cualidades o aspectos de la enseñanza que también son importantes. No solamente son las tareas, sino que también cómo ponemos esa tarea en su lección. Y por supuesto, ustedes también son importantes. Sin ustedes y sin su conocimiento, el modelamiento no sería tan efectivo como nosotros quisiéramos. Y como ministro, tal cual como lo quiere el ministro de Educación, ¿cierto? Por lo tanto, ustedes son importantes y su conocimiento también lo es. Esto significa que vamos a comenzar en educación básica, media, universidad, y en universidad nos referimos a volverse a convertirse en profesores, ¿cierto? En donde ustedes pueden tomar distintos cursos de matemáticas, también cómo enseñar este modelamiento matemático a los estudiantes. Y esta es una buena estrategia, que Chile tenga buenos profesores que enseñen el modelamiento matemático y que ustedes sean capacitados para poder hacerlo. En Alemania tenemos estrategias, por ejemplo, digamos 20 de ustedes que digan, sí, yo quiero ser capacitado durante una semana en todos los aspectos y evaluaciones de la enseñanza del modelamiento matemático, y luego de estos 20 personas vamos a decir que ustedes son unos multiplicadores, porque ustedes van a obtener un certificado para que puedan enseñarle a otros profesores en distintas municipalidades o escuelas. Y esto es una muy buena manera de que en todo el país ustedes tengan expertos en la enseñanza del modelamiento matemático. Lo mismo sucede en las universidades. Los educadores en la educación matemática en la Universidad de Chile, universidades de Chile, que enseñan en las universidades, también deben ser capacitados. Y si esto sucede, el modelamiento matemático va a ser una parte de la enseñanza diaria en todos los cursos básicos o medios. Esto también significa que el modelamiento matemático nos permite también desarrollar nuestras habilidades. Esa es una estrategia que por lo menos lo estamos haciendo en Alemania. Entonces, aquí les voy a dar un ejemplo de un modelamiento en la escuela básica, y hay un ejemplo básico que yo lo utilizo muchas veces de Legendor. Lo empezamos hace un tiempo atrás y podemos aquí ver una huella, ¿cierto? Y aquí la idea es que tenemos que ver la huella y ver cuál es la altura de esta persona. Ahora, para esto, ¿qué competencias necesitamos? Pensemos en el ciclo de modelamiento, el proceso, acerca de las competencias matemáticas. ¿Qué tipo de matemáticas necesitamos aquí para realizar este modelamiento? Bueno, aquí hay mucha matemática involucrada. Los estudiantes tienen que saber mucha matemática porque esto es muy teórico, ¿cierto? Aquí no tenemos información. ¿Qué estarían haciendo los estudiantes? ¿Estarían sentados ahí en una clase? Cuando yo utilicé este modelamiento por primera vez y en otras tareas, pero en esta clase en particular, yo les voy a mostrar la solución. Y esta fue la primera pregunta abierta. Y nosotros dijimos, bueno, wow, ¿qué podemos hacer? Y luego comenzamos a medir, por ejemplo, nuestros pies y ver qué altura teníamos.
podemos medir la huella de aquí que está en la fotografía. Y qué largo tiene mi pie, qué tan alta soy yo. Entonces hay muchas competencias que necesitamos para resolver este problema. Por ejemplo, operaciones matemáticas, uso de números decimales, medidas, estimaciones y un pensamiento proporcional. En Alemania comenzamos con este tipo de proporciones en 7º grado. Y esta es la oportunidad en donde podemos utilizarlo en 3er grado. ¿Y qué significa esto? Hablemos, por ejemplo, del tamaño del pie o del zapato y la altura de la persona. Y los estudiantes empiezan a desarrollar el problema, a validarlo. Por ejemplo, si una persona tiene una cierta altura, y luego después presentamos los resultados de esta actividad. Aquí podemos ver una solución. Esto, entre paréntesis, fue una solución inadecuada, pero después los resultados correctos fueron escritos en la pizarra. Pero aquí medimos el pie de uno de los niños, un pie que medía 22,5, perdón. Y lo duplicamos, pero el pensamiento era que, ¿qué tipo de pensamiento proporcional yacía detrás de esto? Ustedes también podían ver que esto estaba en las otras respuestas. Y aquí tenemos los resultados que pusimos: 1,72 m, 2,65 m, 2,69 m y 1,87 m. Entonces, veámosla. Y les preguntamos, bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Y empezaron a pensar. Hay 4 resultados, pero yo les provoqué, denme la respuesta correcta a ustedes. Porque antes solamente tenían un pensamiento matemático, pero no tenían una sola respuesta. Entonces empezamos a pensar las tareas de modelamiento para validar las respuestas. Y por supuesto, podría ser una respuesta que está fuera de este intervalo, porque no corresponde a la realidad. Y luego podemos decir, oh no, 2,69 m no puede ser correcto, porque la persona más alta del mundo no es tan alta. Y luego los otros niños empezaron a pensar, sí, tienes razón. Parece que no, es difícil que haya una persona de más de 2 metros, ¿cierto? Entonces, este fue el principio en donde los niños empezaron a ver la relación entre los resultados de las matemáticas y la realidad en esta tarea o actividad. Entonces, ustedes deberían enfatizar en la validación de los resultados. Ellos quizás no lo están haciendo al principio, pero ustedes tienen que hacerlo en forma explícita. Luego, cuando ellos ya tengan experiencia en el modelamiento, lo pueden hacer por sí mismos. Tal cual como Edward lo dijo, había mucha matemática en este ejercicio. Tenemos que pensar muchas cosas antes de que empecemos con los cálculos. Arturo sostuvo que hicimos algo como que lo que la hace la policía, en donde tenemos que hacer divisiones, sustracciones, tenemos que buscar la matemática, crearla, para poder encontrar una solución de una manera correcta y pensar al respecto. Otro ejemplo. ¿Conocen Pippi Langström? ¿Alguno de ustedes? Ella puede levantar hasta un caballo. ¿Cuántos estudiantes de su clase se necesitan para poder hacer lo que hace Pippi? Esa era la tarea. No hay información, como en el modelamiento matemático. Bueno, yo hice esta tarea con los estudiantes de mi universidad y debido a que uno de ellos conocía esta clase, él me dijo, bueno, hay algunos libros en donde me informa cuál es el peso del caballo, pero
aquí no tenemos ningún libro, ¿cierto? En la clase no tenemos información al respecto de cuánto pesa el caballo. Pero no hay problema porque encontraron un libro en donde se sabía cuánto pesaba una cebra. Y luego encontraron la solución. La forma más sencilla es saber que una cebra pesa 230 a 300 kilos y luego entonces al final necesitamos prácticamente unos 10 niños para poder levantar a este caballo. Esa fue la solución. Pero la pregunta es cómo llegaron ahí. Y también aparecieron otras preguntas. Habían 10 personas, ¿cierto? Para poder... otras preguntas decían 55, o sea, respuestas decían 55 personas para poder levantar el caballo. Pero ¿cómo lo íbamos a levantar? Porque eran muchas personas, ¿cierto? Quizás iban a utilizar una plataforma de madera para poder levantarlo. Pero la pregunta era ¿cuántos kilos podían levantar? Ahora les voy a mostrar algunos videos y a la vez les voy a mostrar cómo se estructuró esta lección. Hubo un cambio sistemático del método, un trabajo en grupo o trabajo individual, y en las fases después al final se presentaron los resultados en un plenario, para asegurarse de que todos entendieran de qué se trataba el problema. Okay, it takes a little time. Technique. Oh, it's very fast. I don't know why. Está presentando esto. Wir wollen jetzt herausfinden. Wir wollen jetzt herausfinden, wie viele Kinder von uns wir bräuchten, dass wir We want to find out how many students are needed to lift up. Para levantar al caballo. Y dicen, bueno, no sabemos qué tan pesado es el caballo. Y ahí se tratan de averiguarlo. Así que dice, asegúrense que todo esté bien. Y luego los estudiantes harán grupos. Y luego empiezan a comenzar con esto. Luego comienzan con el trabajo co-constructivo. Y el grupo nuevamente y los estudiantes ven esta tarea y empiezan a hablar de ella. Y aquí pueden ver un videoclip de un grupo de 5 niños. Were they reading it and say, Están leyendo esto. ¿Cuántos niños se necesitan para levantar este caballo? Están comunicando, están sincronizando. Y aquí dicen, bueno, comencemos a dibujar un caballo. Eso es una buena idea. Es el primer paso, visualizarlo. Y luego empiezan a pensar, podemos encontrar algo en la sala de clase o cualquier cosa que pese lo mismo que el caballo. Y empiezan a hablar del gimnasio donde hacen deporte y tienen ahí algunos de equipos que tienen. ¿Cuántos niños necesitan para levantar a los equipos de ahí, del gimnasio?
Y luego, por supuesto, la universidad, los estudiantes de universidad hicieron posible tener una escala para poder para poder tomar el peso de todas las mochilas. Pongamos todas estas y luego descifremos cuántos kilos puede levantar cada uno. Y ven ahí que levantan las mochilas. Y luego vuelven a la mesa y lo discuten de nuevo. Y luego cada grupo presenta su solución. Pero a los otros, que si cada uno podía levantar 15, 10. Ellos sacaron la cuenta de que un caballo pesaba muchos kilos, entonces vieron distintos resultados. 600 kilos. Y así era cuánto lo que iba a levantar este caballo. Tenía muchas preguntas. Y esto fue muy importante para el profesor y para los estudiantes. Realmente hablar sobre los resultados matemáticos y poder reconocer que estaban hablando de esto y que estaban haciendo matemáticas. Y por lo tanto estas son las comparaciones y las reflexiones de los resultados, y que es muy importante. Así que en general, en Chile los principios principales de esto son las estructuras y cuáles son las tareas. Y aquí se puede ver la activación cognitiva de quienes aprenden. Y se puede ver cómo se estimulan y su independencia. También podemos ver las soluciones y también cuáles son las actividades metacognitivas. Aquí se puede ver un ciclo con los 4 pasos para los niños, y todos lo usan en la escuela primaria, en la escuela básica. Pero son las tareas de modelamiento para poder hacer esto más concreto, que sean para distintos temas. Que se pueden ver los temas complejos en el sentido que son manejables en 90 minutos. Auténticos, realistas, que presenten un problema. Siempre hay un problema con estas tareas, pero las diferencias entre un problema de trabajo o un trabajo en el cual trabajar o una tarea de modelamiento, la diferencia es que hay un contexto, pero en la otra no hay. En los problemas reales siempre no hay contexto, siempre, pero un problema de modelamiento siempre tiene contexto, si no, no lo sería. Y por lo tanto se tienen que mostrar todas las etapas del ciclo de modelamiento, no solamente ver hacia dónde se avanza, sino que ver todo lo relacionado a esto. Ese es el criterio que se obtiene también que se saca de la investigación. Modelamiento en una escuela en educación media. Aquí se puede ver cómo se empezó el modelamiento en educación básica, pero luego estos alumnos que van a la clase tienen otra forma de pensar en las matemáticas, no tienen tareas abiertas, saben que siempre van a poder encontrar distintos resultados, y luego es más fácil para ustedes avanzar con el modelamiento, por supuesto. Y son tareas de modelamiento maravillosas. La lección 3. Tienen a 30 kilómetros de la frontera de Luxemburgo, y para llenar un auto hay que manejar hasta Luxemburgo, donde inmediatamente detrás de la frontera hay una estación de gas. Y ahí hay que pagar 0,5 euros por un litro de gasolina.
donde está claro que tienes que pagar 1,1 euro. ¿Y qué Mr. Stone tiene que llevar? ¿Por qué tiene que ir hasta Luxemburgo? Entonces, den razones por la respuesta. No es una tarea trivial para gente que está en 10º grado, en segundo medio. Hay que saber cuánta gasolina se necesita. Es un Volkswagen Golf. ¿Y qué pasa con las diferencias que se tienen? Por ejemplo, aquí pueden ver, aquí está la frontera y aquí Mr. Stone, mucha gente creen que es viejo, todos lo asocian porque como el apellido significa piedra, y también tienen que va a manejar, que solamente otros creen que es una persona joven y siempre está manejando, y todas estas variables son suposiciones que se relacionan con el modelamiento. Pero aquí pueden ver un modelo real que diga, bueno, 50 litros del tanque, 80 litros por 100 kilómetros. ¿Por qué tengo que pagar menos si solamente se considera el costo adicional por el viaje? Y aquí se avanza y se avanza. Y este es un modelo posible para poder resolverlo. Hay otros con respecto a las funciones lineares. Este es el último paso para poder validarlo. Así que esta solución, el alumno dijo que tiene que manejar a Luxemburgo. Y aquí nuevamente, aquí está validando esto. ¿Qué pasa con los tacos, con la contaminación, los costos extra de viajar hasta allá, hasta Luxemburgo? Y aquí se puede ver nuevamente que este tipo de tarea que se resuelve en 90 minutos son muy importantes para la manera en que se piensa. Pero detrás de todo esto, de estas pequeñas tareas de modelamiento que también son complejas, podemos ver que también se entregan más problemas de modelamiento en el colegio. Por lo tanto, tenemos los días de modelamiento, las semanas de modelamiento para niveles de básica y media, para gente hasta los 18 años. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en los colegios? Estamos dándole a los alumnos universitarios también 3 días enteros de modelamiento. Durante 3 días solamente se hace modelamiento. Y lo que pueden ver aquí es uno de mis alumnos de universidad que están trabajando con alumnos de primero medio. Y ese es un proyecto que estoy haciendo. Y luego les diré que los alumnos de mi universidad están aprendiendo sobre el background teórico, la educación también, la teoría, y también se están encargando del grupo de estudiantes que van a estar trabajando acá estos 3 días. Y las características de los ejemplos auténticos son los siguientes. Vienen de alguna industria o de matemáticas aplicadas. Solamente tiene muy poca simplificación, no como las tareas que han visto antes. Por lo general no hay una solución conocida. A menudo son solamente situaciones problemáticas que se describen. Los estudiantes tienen que determinar o desarrollar una pregunta que pueda ser resuelta. ¿Cuál es la pregunta de este problema? Eso es lo que tienen que decir los alumnos. Hay varias definiciones de problema y también soluciones posibles, y también la importancia de las actividades mismas. El modelamiento no es para el espectador, hay que experimentarlo. Y no hay intervención rápida por medio de los profesores, sino que por los profesores que van a trabajar conmigo en el futuro. Y sí, hay ejemplos en los días de modelamiento que serán la próxima semana en Alemania, en Kassel. ¿Cómo se pueden optimizar las mezclas de químicos en una piscina? ¿Cómo pueden 3 helicópteros en un cielo ayudar a gente que está herida de la manera más rápida? Y para los semáforos, ¿cuál es la mejor manera de ponerlos?
Y aquí podemos presentar este tipo de tareas al principio, el lunes de la mañana a las 8 de la mañana. Y toda la gente de primero medio del colegio son aproximadamente 100 alumnos. Y tengo 40 alumnos que van a encargarse de esto. Y los profesores de matemáticas, todos están libres, por supuesto tienen la oportunidad de revisar esto, pero están afuera. Y los alumnos saben que pueden trabajar en un grupo de 5 y pueden elegir una de estas tareas. Y durante 3 días pueden ver estas tareas y esto incluye hacer una presentación. Y lo que se puede ver aquí, los estudiantes de mi universidad también están trabajando con ellos y esto es un puente necesario entre la universidad y los colegios. Es muy importante que la universidad trabaje en conjunto con los colegios y hemos tenido mucho éxito con esto, porque también los estudiantes de los colegios hablan con los estudiantes sobre muchas cosas, sobre la matemática, la universidad, y también están muy tristes cuando se van los estudiantes, los universitarios, cuando ellos se van del colegio. Y es por esto que digo que el modelamiento matemático es tan importante en la educación de los profesores en la universidad y también para ustedes como profesores que están en servicio, que están trabajando, enseñando en los colegios. Y es muy importante que sepan mucho sobre enseñar el modelamiento matemático de manera exitosa. Hay competencias y actitudes necesarias para esto. Así que también hice una investigación sobre esto porque me interesa cómo el desarrollo del entendimiento del modelamiento matemático se relaciona con mis estudiantes. Así que estaba preguntando cuáles son las competencias necesarias para enseñar el modelamiento matemático y cómo los profesores en el futuro pueden estar preparados en los cursos de universidad para enseñar el modelamiento en los colegios y también cuando estén trabajando. Y el principio que me guía en los seminarios es si queremos que nuestros estudiantes enseñen el modelamiento de manera apropiada, la correspondencia entre el contenido, el método, la activación cognitiva, las reflexiones, la evaluación y todas las charlas. Estas tienen que estar relacionadas con nuestras propias enseñanzas de la misma manera. ¿Y cuál es el concepto de la concepción de los seminarios? Aquí podemos ver cuál es la educación para nosotros. Por supuesto, tiene que haber un camino de teoría, un background teorético que tenga que ver con el ciclo del modelamiento. Podemos ver algunas perspectivas del modelamiento. Podemos ver cuáles son las fases, cuál es el ciclo de modelamiento, lo que sea. Pero otra parte es que mis estudiantes están, por supuesto, solucionando distintas tareas de modelamiento porque necesitan experiencia, la necesitan. No se puede reflexionar con el modelamiento, no se puede tener un efecto sobre el modelamiento de ellos si es que no se habla sobre distintos problemas. Y lo que también es muy importante es que sean capaces de crear una tarea de modelamiento por sí mismos, crear una tarea de modelamiento y luego llevar esta tarea al colegio y enseñarla, para que no solamente tengan una tarea y tengan que preparar las lecciones. Y estas lecciones también serán grabadas y presentadas en un seminario nuevamente. Así que es muy importante que analicen los procesos de análisis. La presentación es muy buena también, da muy buenos resultados y esta es una muy buena manera de aprenderlo. También los estudiantes de universidad también tienen un diario donde van anotando todas las cosas que aprenden. Por ejemplo, Carter dijo, es bueno que estamos aprendiendo el modelamiento no solo como un ramo en este seminario, sino que también los métodos, cómo se puede enseñar esto en el colegio. Big dice, probar las tareas de modelamiento en quinto básico son importantes y ayudan en mi entendimiento del modelamiento y también la transformación práctica en los colegios. Fue bueno tener la oportunidad de probar los problemas de modelamiento en los colegios. Y Werner Bloom, que no pudo venir acá, pero él y yo creamos un modelo para enseñar y para la aplicación, para las aplicaciones de enseñanza y modelamiento. Esto implica
que tenemos 40 menciones de tareas de modelamiento en las dimensiones de diagnóstico, y creemos que especialmente en las dimensiones de diagnóstico es muy importante que conozcan sobre esto, que puedan tener a los estudiantes, puedan saber cuáles son las fases que tienen, poder hacer intervenciones, quienes crearan el balance entre la autodependencia y también su propia ayuda. Y este modelo, estamos haciendo una investigación empírica sobre cómo funciona y esperamos que estos aspectos realmente sean necesarios para asegurarnos que sean importantes para enseñar y aprender sobre modelamiento matemático. Y ahora me gustaría hacer un resumen de las charlas que di en el hermoso Santiago de Chile. Estamos incentivando los resultados de distintos estudios. El modelamiento matemático se puede enseñar y aprender de manera exitosa y de manera sustentable desde la ecuación básica hasta la educación superior, si es que se implementa en la enseñanza a diario y, por supuesto, si se implementa en la educación de los profesores. También que los profesores y los educadores de universidad tengan competencias necesarias y también que el criterio para la enseñanza de calidad tiene que ser tomado en cuenta. Así que mis sugerencias principales es que el modelamiento matemático es importante para poder entender el mundo mejor. La matemática está en todas partes, así que por favor hagan que sea posible para quienes aprenden de ustedes. El modelamiento matemático se puede enseñar y puede también aprenderse. No se sientan ansiosos por esto, es fantástico, es bueno, motiva también. Y por supuesto, las guías políticas también son importantes, los estándares, el currículum, los cuales incluyen el modelamiento y también la evaluación del modelamiento. Y los profesores, ustedes son importantes, y los educadores de universidad también. El modelamiento debería tomar un lugar muy importante en la educación y también les deseo lo mejor, que hagan lo mejor aquí en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias.